Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Bambú Estéreo, radio comunitaria. Magazine El Humedal, con los temas ambientales de interés. ¿Qué pasa en nuestro territorio? Sus afectaciones y nuestra interacción con él. Conducen Amparo Gómez Castellanos y Javier Pinedo Oviedo. El Humedal, una contribución a la defensa y restauración ambiental de nuestro territorio. El Humedal, una contribución a la defensa y restauración ambiental de nuestro territorio. En vivo. Muy buenos días, muchas gracias por escucharnos aquí en el magazine El Humedal por www.bambucomunicaciones.com. Hoy un poquito como solitos, Luis, pero no importa. Seguimos adelante y vamos a dar inicio a nuestro programa. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Amparo, y un saludo también para todas las personas que nos están escuchando en una nueva transmisión del Humedal. Muy bien, bueno, hoy vamos a ver varias notas interesantes. Vamos a hablar que hoy, precisamente esta fecha, se están cumpliendo 4 años de haberse realizado la consulta popular anti-megaminería en Pijao, Quindío. Vamos a tener una entrevista con nuestro compañero Luis Restrepo, de la misma manera una entrevista que le hicimos a Mónica Flores, una activista ambientalista del municipio de Pijao, quien ha estado al frente con toda esa experiencia de la consulta. Vamos a hablar un poco de especies nativas como el árbol del pan y de la jagua. De la misma manera vamos a estar aprendiendo el tema didáctico en lenguaje del medio ambiente y vamos a comentar cómo será Colombia en el 2100 por cuenta del cambio climático. Tremenda pregunta todo lo que nos espera y más con los últimos resultados que ha publicado el Ministerio de Ambiente y el IDEAM con respecto a la deforestación en Colombia. Wow, sí, exacto. Vamos a estar contemplando estos temas más adelante. El Humedal, una contribución a la defensa y restauración ambiental de nuestro territorio. En vivo. Yo no quiero morirme en un socavón, uno de los fragmentos de la letra de la canción que acabamos de escuchar. Y sí, Amparo, no queremos morirnos en un socavón. El tema de la mina, de la megaminería no va con nosotros, no va con el departamento del Quindío. Y bueno, esto va a ser el tema de conversación hoy aquí en El Humedal. Con respecto a lo que usted ya decía en los temas a presentar el día de hoy, 9 de julio del 2017, hoy se cumplen, 4 años de haberse realizado en el municipio de Pijao, conocido como el municipio Shitaslow, o los pueblos sin prisa, uno de los pueblos destacados en el departamento del Quindío, que realizó el 9 de julio del 2017 la consulta popular anti-megaminería, diciéndole un no contundente. Y bueno, hablaremos un poco de esa gran experiencia y tendremos también, como usted lo decía, la entrevista que le hicimos a Mónica Flores. Muy bien, Luis. Sí, esta canción nos invita que debemos de verdad pellizcarnos con este tema. ¿Qué es lo único que dejan las minas, Luis? Que es el olvido del pueblo, el desplazamiento del pueblo, en vez de un beneficio común. Una comunidad que tenga una mina debería de tener todo, o sea, su buen hospital, sus buenos sitios para el deporte de los estudiantes, sus buenas plantas educativas, pero que es lo único que deja. La verdad es que deja es más tristeza, más hambre, más pobreza, más erosión, menos oxígeno. Deja mucha desolación, o sea, en términos sociales, el desplazamiento que genera todos estos procesos de las grandes multinacionales de minería a cielo abierto, lo podemos ver en el Cerrejón, lo podemos ver en Antioquia, lo podemos ver en diversos departamentos del país,
cómo este fenómeno de la megaminería, que también ha afectado a muchos países de la región, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Chile, en México, y bueno, desafortunadamente hace parte de un concepto que el sistema hegemónico nos ha implantado a la fuerza, que es aquello del desarrollo. Entonces esto está muy ligado a que si realizamos prácticas de minería a gran escala, entonces estamos desarrollando, estamos generando recursos económicos, pero hemos visto cómo estos recursos económicos no le quedan a la comunidad, no le quedan al pueblo, sino que se los llevan las multinacionales, que no solo se llevan la plata, sino también los recursos, incluyendo la tierra, incluyendo el agua, y bueno, y no solo eso, también incluyendo el tema de los monocultivos, que también está muy ligado de una u otra forma al extractivismo, a cómo han venido cambiando el uso del suelo, en caso en específico en el departamento del Quindío, para imponernos especies vegetales que no son propias de este territorio, y ya hemos visto cómo se ha puesto el asunto acá en el departamento del Quindío, Amparo. Es verdad, Luis, en pro de ese llamado desarrollo, pero el desarrollo del bolsillo de unos pocos, finalmente es donde van a parar todas las grandes riquezas que han hurtado, extraído, porque es que es una manera, económicamente hablando, no hay justificación de un pago, no hay reciprocidad en la economía a la hora de ofrecer empleo. Creo que todos los multinacionales siempre traen hasta trabajadores de otro lado, inclusive es que ni siquiera en el momento de la extracción generan empleo local. Es que es absurdo continuar permitiendo que este tipo de cosas, sin que la ciudadanía se rebele contra eso, continúe realizándose en nuestros territorios. Bueno, Luis, tú has tenido grandes experiencias en torno a lo que fue la consulta en el municipio de Pijao. Sí. Realizaste campaña pedagógica en barrios, en veredas, allí con el fin precisamente de que fuese aprobada. Nos gustaría mucho conocer tu experiencia en aquel sitio. Además, recordemos que Pijao, pues uno de los 9 municipios a nivel nacional que alcanzaron el tema de la consulta popular. Entonces, coméntanos inicialmente cómo te vinculaste para realizar esta labor allí y cómo fue tu experiencia en el sitio. Sí, uno de los municipios en Colombia que lograron realizar su consulta popular antes de que la Corte Constitucional, por allá entre los años, creo que eso fue finalizando el año 2017, tumbara esta forma de participación ciudadana. Recordemos que, bueno, antes de hablar de la experiencia de Pijao, para finales, más exactamente para diciembre del 2017, el municipio de Córdoba iba a realizar también su consulta popular anti-megaminería, y desafortunadamente por la decisión tomada de la Corte Constitucional tumbando estos procesos de participación ciudadana, no se pudo realizar en el municipio cordillerano de Córdoba. Bueno, para comentarles esta experiencia con respecto a la consulta popular en Pijao, una historia que me encanta mucho conocerla porque aprendimos mucho de ella, conocimos mucho no solo el casco urbano del municipio de Pijao, sino también todas sus veredas, sus montañas. Y bueno, para poner en contexto, cuando terminamos la segunda marcha carnaval en el departamento del Quindío, que se realizó, eso fue a principios de junio del 2017, con varias organizaciones, no solo del Quindío, sino también organizaciones amigas de Risaralda, de Caldas, del Tolima. Tuvimos el acompañamiento de personas de Cajamarca y del sur del departamento de Antioquia. Digamos que logramos conformar un equipo de muchas personas, un grupo muy diverso de muchas organizaciones, que ya para esa época estábamos trabajando todo el tema de la defensa del territorio. Para aquella época yo trabajaba en una organización ambiental llamada Amares Más, estaba vinculado pues de lleno en este proceso, y así, bueno, luego de como les comentaba, la segunda marcha carnaval, empezó todo este tema de la organización. Ya teníamos la fecha del 9 de julio y bueno, vamos a organizarnos, vamos a construir pedagogía, vamos a llegar a Pijao, y bueno, fue una grata sorpresa porque en primer lugar vimos una muy buena acogida por parte de la gente de Pijao y también por parte de los compañeros y compañeras que llegaron desde otros departamentos.
Amparo, prácticamente fue una experiencia de aproximadamente un mes, un poquito menos de un mes, recorriendo primero los barrios de Pijao, con el Comité Ecológico de Pijao, con diversas organizaciones también civiles del municipio que también estaban enfocadas en el trabajo de pedagogía, pero también hicimos un muy buen trabajo, una muy buena, digamos, recorrido pedagógico en las veredas, o sea, en la zona rural del municipio de Pijao. Personalmente, hasta ese momento no conocía, digamos, la forma o el espacio rural de Pijao. Entonces, en primer lugar, fue como muy grato no solo conocer como la zona rural de selva, de montaña, de bosque de Pijao, sino también tener ese contacto con los campesinos y las campesinas que están alejadas también del casco urbano y que de una u otra forma, como yo lo comentaba ahora tras micrófono, encontramos familias que también han sido desplazadas y vulneradas por el tema de la megaminería en otros departamentos. Recuerdo que en este recorrido por las veredas encontramos familias desplazadas por la megaminería de Antioquia, de otros departamentos del país, y bueno, también entenderlos como este mismo proceso de desarrollo, entre comillas, que llamábamos en un principio en el programa, ha hecho que miles de personas en Colombia sean desplazadas de sus territorios originarios. Y bueno, este también ha sido, digamos, una retroalimentación, porque a medida que nosotros íbamos avanzando en este proceso de pedagogía con las familias, más que todo las zonas veredales y rurales de Pijao, también aprendíamos mucho de esas personas que habían sido desplazadas. Claro. Ya eran personas que conocían la problemática de la megaminería y que sabían que le iban a dar un no contundente el 9 de julio del 2017, diciéndole no a la megaminería en Pijao. Precisamente esas comunidades tan afectadas en otros departamentos aportaron ya con lo que tú dices, con su experiencia, su conocimiento, lo que ellos ya vivieron, sus vivencias, todo lo que ellos sufrieron además, es que lo saquen a uno de su cultura, de sus ancestros, de donde uno es, eso, de que lo desencajen de allí, eso no es una situación fácil, desubicarse e ir a otro terreno debido a esa permisividad que existe hoy día en los gobiernos y en todos los entes por acabar nuestros suelos y llegar aquí al departamento y encontrarse quizá con una situación similar. Entonces la receptividad de la comunidad en general sí, fue positiva frente a esto. Sí, no, y sumándole también, como les decía a los oyentes y a usted, Amparo, el gran apoyo que tuvimos de diversas organizaciones, como les comentaba, del eje cafetero, de Tolima, del sur de Antioquia, que, digamos, ofrecieron esos días, digamos, algunos grupos turnándose, también porque de una u otra forma el desgaste de todos los recorridos también era, digamos, era muy fuerte el proceso pedagógico, pero también los días de descanso tenían que ser muy bien organizados para poder estar con todos los sentidos en todo el proceso y el ajetreo del 9 de julio, el día de las votaciones. Entonces es también un reconocimiento a las organizaciones sociales, culturales, ambientalistas, de defensa de derechos humanos que nos acompañaron durante todo el proceso pedagógico y del día como tal de la consulta el 9 de julio, agradeciendo por ejemplo a las organizaciones de Cajamarca. Cajamarca, sí, compartimos la misma cordillera a ambos lados de la montaña y ellos ya habían presenciado, ya habían realizado meses antes, en marzo del 2017, su consulta popular también anti-megaminería, como uno de los referentes históricos y más importantes de la lucha por el territorio, por la defensa de los derechos humanos y el ambiente en Colombia. Entonces cabe destacar también el gran apoyo que tuvimos de muchas organizaciones de la región. Y después de 4 años, Luis, ahorita tú ¿cómo percibes esa situación? Digamos que como tal la megaminería en el Quindío no tiene referentes como podemos encontrarlo en otros departamentos del país. No podemos hablar, digamos, en términos de comparaciones con un Cerrejón, con lo que podemos ver, por ejemplo, en Tarazá, en Antioquia, pero de una u otra forma, grandes multinacionales desde hace muchos años sí le han estado echando el ojito al Quindío. Y no solo al Quindío y a la región, porque acá sabemos las grandes cantidades de oro que existen debajo de la tierra, sabemos cómo el gobierno ha venido, digamos,
haciendo o repartiendo avales a diestra y siniestra a las multinacionales. Entonces digamos que la amenaza todavía está. Ya escucharemos, bueno, próximamente a Mónica Flores para que nos aumente más un poco la información sobre actual, este dato. Sí, exacto. Ella es una persona que ha estado al frente y pues ha tenido esa vivencia directamente desde el municipio de Pijao. Tengo entendido que en nuestras montañas oro, plata, bueno, hay, pero en realidad hay una cantidad de minerales potenciales que inclusive escasos en otros puntos del planeta. El ojo no es solo detrás del oro, así que nosotros debemos estar muy atentos. No recuerdo el nombre de los minerales en este momento, pero que nuestras montañas son ricas, son mucho más ricas oro ahí de hasta lo que de sobra, nos podemos hasta imaginar. Sí. Sí. Entonces, bueno. Digamos que la fiebre del oro todavía sigue más vigente que nunca. Seguramente habrá otro tipo de materiales que están muy relacionados con la tecnología, el tema del coltán, el tema de otros minerales, pues que en este momento no tengo presente, pero como les comentaba, Coltán, sí. La amenaza sigue vigente. Y bueno, hablando un poco también de megaminería, el tema de nunca acabar, el tema de los monocultivos, que creo que también Mónica nos ampliará la información. Y las PCHs. Y las PCH, el tema que tienen en Génova, tan intenso también con las PCH, digamos que es una mezcla de muchas problemáticas en cuanto al extractivismo, la amenaza de la megaminería, la amenaza de los monocultivos y la amenaza de las PCH, las pequeñas centrales hidroeléctricas, digamos cobijadas en el tema del concepto del desarrollo que nos quieren imponer a la fuerza, que sabemos que no es desarrollo. No es desarrollo, vamos es hacia el hambre y hacia la pérdida de valores y de una sociedad. Bueno, le damos la bienvenida a David. David, muy buenos días. Buenos días para la mesa de trabajo, para nuestros oyentes. Un nuevo programa en El Humedal que, por lo visto, muy interesante, hablando de megaminería y todo lo que nos conlleva como tal en contra de nuestra sociedad y nuestro ambiente, ¿no? Sí, señor, un tema que siempre da de qué hablar y bueno, qué mejor que hablarlo hoy, precisamente que se cumplen 4 años de la consulta popular anti-megaminería en el municipio de Pijao, referente histórico en el departamento del Quindío para la defensa del territorio. Bueno, vamos con nuestra entrevista. Luis, hicimos una entrevista muy interesante a Mónica Flores, escuchémosla. Hacemos conexión con Mónica Flores, líder del movimiento Pijao Cheetahs Law y que también ha estado vinculada con el proceso de la consulta popular anti-megaminería realizada el 9 de julio del 2017, ya 4 años de esta gran experiencia en el departamento del Quindío. Y bueno, le queremos preguntar a Mónica, después de 4 años de haberse realizado la consulta popular anti-megaminería en Pijao, ¿cuál es la situación social y jurídica del municipio frente a actividades extractivas y presencia de monocultivos que tanto daño le han hecho al territorio cordillerano durante el último tiempo? Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que siguen el programa o el magazine Humedal en Bambú Estéreo. Yo soy Mónica Flores de la Fundación Pijao Cheetahs Law, quienes estuvimos pendientes de promover todo el proceso de la consulta popular desde el año 2009 hasta el año 2017, cuando finalmente, a través de la sentencia T445 del 2016, proferida por la Corte Constitucional y avalada por De Justicia, permitió que los pueblos en Colombia pudieran decidir sobre su uso de suelo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ese fue un gran avance para la democracia de este país, para los mecanismos de participación. La misma Corte Constitucional profirió esta sentencia en el año 2016 y en el 2017 el 98% de la ciudadanía de Pijao, de manera constitucional, de manera democrática, de manera respetuosa, salió a las urnas a decir que ellos en Pijao querían decidir por su uso del suelo. Este fue un gran avance de los mecanismos de participación en Colombia, las consultas populares. Desafortunadamente, el nuevo gobierno colombiano y a través de la misma Corte Constitucional dio un retroceso hacia el tema de las consultas populares y un golpe a los mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que cada día van siendo más golpeados los mecanismos de participación, esos que nos ha dado posibilidades de decidir sobre nuestro suelo, sobre nuestra naturaleza, de proteger nuestros humedales, de proteger nuestros páramos, de proteger nuestros ríos.
están siendo golpeados poco a poco y cada día más las posibilidades de que la ciudadanía salga y participe. Es como si estuviéramos entrando a un poder un poco dictatorial, menos autonómico, y están en riesgo esos mecanismos de participación ciudadana, porque además no hay una agilidad en el momento de responder derechos de petición, no hay una agilidad en responder o en dar respuesta a preguntas sobre qué está pasando con situaciones como el uso del suelo, como por qué en este momento se permite a muchas empresas llegar aquí sin determinantes ambientales. Un saludo especial y espero que hoy mucha gente recuerde esos sistemas de participación como fue la consulta popular en Pijao, en muchos municipios de Colombia. También quisiéramos preguntarle, bueno, ¿cómo está el presente de los mecanismos de participación ciudadana en relación a la protección y defensa de los territorios en Colombia? Yo creo que en Colombia hay nuevamente como una disparada de situaciones que llevan a que los páramos, las aguas, los ríos, sitios que son de protección, están siendo vulnerados y están siendo vulnerados porque precisamente no se ha tenido en cuenta todas las leyes colombianas a nivel nacional, pactos de compromiso del gobierno nacional a nivel mundial que dicen que se debe proteger esta tierra, que dice que se debe proteger este paisaje, que dice que debe proteger este páramo, y los mecanismos de participación ciudadana son cada día más débiles en la protección de nuestra tierra. Miremos lo que está pasando en el Quindío, miremos cómo parte del sur del Quindío, Génova, Pijao, Calarcá, Buenavista, están siendo ahora como trasladados sus territorios a empresas multinacionales, y esto desafortunadamente con la convicción, eso tiene que saberlo la ciudadanía, de una empresa que trajo la Cámara de Comercio del Quindío, que trajo la Gobernación del Quindío, que se llama Invest Inversiones, que ha traído supuestamente desarrollo entre comillas, porque la pregunta es, ¿dónde pagan impuestos estas empresas? ¿Qué beneficios reales tiene para la ciudadanía y para las áreas de protección de nuestros municipios en la cordillera del Quindío? ¿Cuál es el empleo real que están generando? Empleo real en condiciones de vida real para la gente que trabaja en estas empresas. Y sabemos que muchas de las empresas que han llegado son empresas multinacionales, como es la empresa Green Superfood, como es la empresa Agrosol, como es la empresa, varias empresas chilenas que han llegado aquí y que han comprado grandes extensiones de tierra para monocultivos de aguacatejas, y que además la justicia ambiental o los mecanismos de participación pareciera que han debilitado o se ha generado una debilitación porque no hay una propuesta real de protección de áreas de protección en la parte alta de la montaña. Nos enfrentamos a una situación un poco confusa, un poco difícil jurídicamente, y nos enfrentamos a una situación de que están cada día golpeando nuestros mecanismos de participación ciudadana, no solamente en la región, sino en Colombia entera. Como bien Mónica nos comenta, la situación es bastante agobiante para nuestro departamento. Estas empresas que están invadiendo, que no están trayendo ese desarrollo, Luis, finalmente lo único que están generando es que nos invadan, y todo lo que hablábamos ahora del tema de desplazamientos y problemas que aquí nunca habíamos tenido. Es triste, es lamentable. Sobre todo es escuchar que tenemos pactos en la parte, cierto, como ciudadanos, sí, y que ya están omitidos prácticamente, no están siendo tenidos en cuenta para la protección de nuestras cordilleras. Se habla últimamente desde las instituciones oficiales del Quindío que aquí en el departamento no pasa nada, pero vemos que sí está pasando mucho, a pesar de que el Quindío es un territorio geográficamente muy pequeño, hablando en términos de comparación con otros departamentos de Colombia. Como ya lo decíamos antes de la entrevista con Mónica, el tema el tema de la presencia de ese monstruo tan fuerte, tan miedoso, que nos trae tanta muerte, como es el tema de la amenaza de la megaminería, sigue más vigente que nunca.
Es un tema que hemos venido compartiendo durante los últimos años con departamentos de Risaralda, de Caldas, del Tolima, que como ya lo decíamos compartimos la misma montaña, hablando pues del tema de Cajamarca aquí al otro lado de la cordillera, las amenazas de las pequeñas centrales hidroeléctricas que han venido, digamos, haciendo presencia durante el último tiempo y también con ayuda, hay que decirle las cosas, de las entidades oficiales del Estado que han, digamos, otorgado ciertos permisos y luego salen a decir que desconocen lo que está pasando en los municipios cordilleranos, específicamente el tema de Génova. Un saludo también para las personas que nos escuchan desde Génova, un saludo para Ecogénova, que han venido haciendo, digamos, un trabajo muy fuerte en la defensa del territorio en contra de las PCH. Ya escuchábamos las experiencias desde Pijao, luego de 4 años de la consulta popular anti-megaminería, el tema de los monocultivos de aguacate, de pino y eucalipto que prácticamente tienen invadida nuestra cordillera, y bueno, el tema es constante porque nos sigue afectando y bueno, el Quindío sí da mucho de qué hablar y ya sería, digamos, trabajo nuestro desde estos espacios de alternativos, medios de comunicación comunitarios y desde las organizaciones sociales y comunitarias, lograr construir muchos más esfuerzos por la defensa de nuestro territorio, Amparo. Perfecto, de esa manera damos paso a David, quien nos va a comentar cuáles otros municipios en el país han trabajado para la consulta y qué fue, porque como nos comentaba ahorita Luis, que ya después de lo de Pijao pararon, o sea, como que negaron que más municipios o ciudades votaran en contra de la consulta. Que el 2017 fue un boom en el hecho de las consultas populares y como les comentábamos ahora, teníamos, digamos, ya planificado y programado para diciembre del 2017 realizar la consulta popular antimegaminería en el municipio de Córdoba. Desafortunadamente la Corte Constitucional tumbó todo el proceso de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana. Entonces es una invitación también a ver cómo generamos otras opciones, alternativas al desarrollo y alternativas para construir espacios de mucha más participación ciudadana para proteger nuestro territorio. Y pues bueno, claro que en torno a ello les comento, en los 9 municipios que le dijeron no a la minería usando la consulta popular a fecha del 12 de octubre de 2018. Vamos a arrancar hablando como tal desde el 2013, cuando se hizo la primera consulta popular minera en el país. Resulta que uno de sus principales municipios, o el gestor como tal de esos movimientos, fue Piedras. Piedras en el Tolima. Exactamente, Sí, un municipio del norte del Tolima fue el que abrió el camino a las consultas populares mineras. Eso sucedió el 28 de julio del 2013. Los pobladores fueron convocados a las urnas para decidir si apoyaban o no apoyaban la explotación de oro en su territorio. Y este mecanismo se activó frente al alcance que tendría allí el proyecto de La Colosa. La victoria como tal del no fue rotunda. Les cuento que de 5.105 habilitados para votar, asistieron 2.995 personas a los puestos, de los cuales 2.971 optaron por la negativa y solo 24 apoyaron este proyecto minero. Resulta que justamente como tú lo decías, Luis, comenzó una discusión que 5 años después, o en este caso ya más de 10 años, sí. Ya, imagínate, sigue sobre la mesa, que fue abordada entonces por la Corte Constitucional, como lo mencionabas, en donde se preguntaban, ¿pueden los pobladores decidir sobre la actividad económica y especialmente la del subsuelo en sus jurisdicciones? Uh-huh. Es un tema muy interesante porque estamos bajo un concepto democrático y el pueblo tiene derecho a elegir si una explotación minera que puede dañar los recursos hídricos y demás ambientales, puede o no puede operar en las tierras que ellos han vivido durante mucho tiempo y que la elaboran en temas agro. Resulta que después de ello nos sigue Tauramena. También pasó en el 2013, esto es Taormena Casanare, ¿no? Resulta que allí como tal encontramos 4.426 votos por el no y 151 que apoyaban como tal estos procesos mineros. Luego nos sigue el municipio de Cabrera en Cundinamarca para el año del 2017. El 26 de febrero, póngale cuidado a la pregunta que se le hace a la población. Sí. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que el municipio de Cabrera, Cundinamarca, como zona de reserva campesina, se ejecuten proyectos mineros y hidroeléctricos que transformen o afecten el uso del suelo, el agua
o la vocación agropecuaria del municipio? Una pregunta Interesante, contundente, como debe ser en Sí. todo referendo, contundente. Sí, porque hay que demostrar también cuáles van a ser las afectaciones de una u otra forma con respecto a estos procesos de las multinacionales, de megaminería, de explotación de petróleo, por ejemplo. Exactamente. Y párele bolas, resulta que en esa ocasión para Cabrera el no ganó con el 97% de los 1.505 votos sufragados. O sea, vemos una leve estadística en donde es rotundamente Más del 90%. un no. Claro, eso es una cosa gigantesca. O sea, encontrar más de 1.400 votos, por ejemplo, en un municipio y solo 5, 24 votos y a mucho que apoyen, es una cuestión Sí. interesante. Luego nos sigue nuestro querido vecino, Cajamarca. En marzo del 2017. Estuvimos también el día de la consulta. Fue una experiencia muy bonita también recorriendo algunos barrios de Cajamarca, conociendo las experiencias de la gente y muy firmes a favor del territorio y pues siendo Cajamarca un referente de alimento, de campesinos y bueno, también y referente nacional en el tema de las consultas populares. Esto fue un poco controvertido, Sí. o demasiado controvertido. Resulta que en Cajamarca, en esa mina que se estaba haciendo esta consulta, es una de las más grandes del Colosa. mundo, la Colosa, en temas mineros. Y pues obviamente, si lo vemos desde cierta perspectiva, esta minería, bueno, lo que nos pintan nosotros es te va a generar empleo, te va a generar recursos, te va a generar ingresos para el municipio, pero pues seamos honestos, eso nunca sucede realmente para el pueblo. Si no, vayámonos al Cerrejón y adyacentes donde Más hay rápido, muchos problemas. más rápido explota el machín. Sí, es más rápido y la contaminación que genera y más en esa zona de Cajamarca o en esa zona de estas montañas donde el agua brota, mejor dicho, A por lo que cualquier marca. lado, a lo que marca. O sea, Una es increíble. experiencia muy bonita con Cajamarca que estuvimos a dar el día de la consulta en marzo del 2017 es que después de ese día, digamos, personalmente lo puedo decir, ya veo a Cajamarca desde otra forma, no solo como ese paso cuando uno va a Ibagué, a Bogotá, que pasan tantos camiones, tantos buses, sino que ya a partir de ese momento uno ve a este pueblo que comparte nuestras montañas también entre Tolima y Quindío de otra forma, como un referente del campesinado en Colombia, como un referente de la alimentación en Colombia y como un referente, también valga la redundancia, de participación ciudadana desde la consulta popular, que es un mecanismo constitucional que lamentablemente los mismos gobiernos se han encargado de quitarlo. Y párele bolas, eso ocurrió esa votación el 26 de marzo de 2017. De esos sufragios, 6.165 fueron en contra de la minería y solo 76 a favor. Seguramente gente del Anglo Gola Ashanti. Sí, no sé de dónde habrán ido a votar, pero bueno. Luego nos sigue el municipio de Cumaral. En Cumaral sucede algo muy similar. Es más, reitero la pregunta que le hicieron a Cumaral. ¿Está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño, que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral se ejecuten actividades extractivas de explotación sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos? Esto nos puede terminar hablando de fracking, obviamente. Sí. El resultado del 4 de junio de 2017 para este municipio fue rotundente y aplastante. 7.475 sufragantes se manifestaron por el no y solo 183 lo hicieron por el sí. Es democracia, mis queridos oyentes, mi querida mesa de trabajo. El pueblo eligió no a la megaminería. Luego nos viene nuestro querido Pijao y también el municipio de Arbeláez. Resulta que el resultado de ese 9 de julio de 2017 tuvimos 2.613 votos en contra y solo 26 a favor. Entonces es un movimiento en donde vemos que siempre hay una democracia en donde la gente es contundente al decir no queremos estos proyectos en nuestros territorios. Es algo que la Corte Constitucional debe analizar realmente, presto que sí, tumbaron como tal estas votaciones, pero lo que sucede con ello es que permite que estas empresas mineras vuelvan a poner los ojos y en proyectos sobre la región. Pero igual se tiene que seguir debatiendo desde mi perspectiva, creo yo, con temas democráticos, con temas de conversación, de análisis, participación ciudadana. Todo el mundo tiene que estar enterado de lo que va a hacer en nuestros municipios. Y de mucha pedagogía en el sentido de que, bueno, se le dice no a la megaminería, pero entonces también hablemos de alternativas al desarrollo. Exactamente. Ya por último, para terminar esta notica, resulta que en Colombia hay 135 municipios que están pendientes por adelantar consultas populares. Bueno, cambiemos ya de tema, hablemos un poco de la naturaleza, hablemos de la flora, hablemos de... Aquí a la mesa de trabajo traje una parte de un árbol.
pero parece que aquí nadie la conoce. Qué triste. Qué triste. Esa parte que traje parece a ver, ¿qué les parece a ustedes? Esto parece Como una vaina, Sí, sí, una puede vaina. ser como Sí. una leguminosa, ¿cierto? Sí. Dirían Sí. ustedes. Bueno, se ve como rica, por pues cierto. les presento. ¿Se ve rica? Bueno, intente Pero a ver no lo es. comérsela. Métale la muela. Ya lo hice métale. cuando era pequeño y no lo recomiendo. Bueno, les he traído la flor del árbol del pan. Resulta que el árbol del pan es una especie, es de la familia de las moráceas, pero no de las moras, para que no confundamos, ¿verdad? Proviene de, no es propia, no es nativa, sin embargo conocemos el árbol del pan porque en muchos predios, fincas, zonas naturales está presente. Viene desde Filipinas, ha sido introducida de la Polinesia y pues la verdad es que tiene muchos usos, muchas facultades que nosotros debemos de aprovechar y explotar. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre cómo es este árbol. Este árbol puede alcanzar 21 metros de altura, con un diámetro de hasta 2 metros de envergadura de su tronco. Cuando empieza a producir, puede tener hasta entre 12 y 15 metros de altura. Sus hojas son muy grandes, lo que nos permite aprovecharlo como zona de sombra. Lo más interesante es los beneficios alimenticios que posee, ya que sus frutos en forma de melón llega a producir hasta 200 frutos al año. Es muy bueno para la protección del subsuelo, le genera abono al suelo, protege las plantas que pueden crecer allí. Además podemos sembrar al lado del ñame, ya que le sirve como estructura, se acondiciona perfectamente para la producción del ñame. Bueno, como usos como tal, el árbol del pan, ya les hablé de la estabilidad del suelo, en jardines, es refugio para animales porque pues les ofrece mucha comida. Su nombre como tal, pan, resulta que es delicioso. Podemos del fruto verde hacer un postre. Se extrae, es como al abrirlo trae como unas lonchitas, como cuando tú abres la guanábana. Y entonces preparados con leche, con azúcares. En el Chocó es muy consumido el árbol de pan en postre. De igual manera, una vez se desarrolla el fruto, las semillas caen, son unas bolitas y muchos en campo las han aprovechado de verdad. Tiene un sabor delicioso, único. Para mí es de mi gusto. Cocidos aumenta todavía mucho más su valor proteínico y lo podemos hacer como en puré, cocinarlas así solitas con sal y pimientica, son muy ricas. Además también se puede procesar y se puede obtener purina, por así decirlo, para que lo reconozcamos, sí. Para alimento para animales. Bueno, es la verdad uno de los árboles favoritos con todos estos usos que tiene. Además, las hojas las podemos utilizar para controlar con bebidas el tema de diabetes. Interesante. Ajá, sí, las hojas del árbol. Tiene un látex, pero que ese látex no es venenoso como puede ocurrir con muchas otras especies, sino que este látex sirve para curar la diarrea, la ciática también y la disentería. También tiene muchos usos medicinales. Sí, no solo exacto. de alimentación. La hoja también la usan para controlar, reducir la presión sanguínea y contra el asma. Señores, cuánta comida y cuánto uso medicinal se pierde en los jardines cuando tenemos árbol del pan. Aprovechémoslo, por favor, al 100%. De igual manera, la madera, la fibra, todo es completamente aprovechable. Esto que les traje, que son las flores, los indígenas lo conocen como cola de mico. Esto ellos lo prenden en los bohíos, una vez está seco, lo prenden y ahuyenta a todos los insectos y todos los animalitos, por así decir, que molestan. Como control de plagas. Sí. Un poquito. Sí, bueno, yo soy la verdad, Luis, con esa palabra de plagas, sí, no, o sea, simplemente sí, no. Nuestros insectos creo que no la están. supe utilizar Sí. en el buen sentido. Sí, hay que ser un poco, digamos, flexibles y comprender que nosotros atraemos una plaga cuando generamos actividades como monocultivos.
Entonces Así ahí es. sí hay que combatirlas y por eso es que se ha desencadenado una gran problemática en torno a esto, porque no hemos sabido Las convivir plagas con son la las naturaleza. grandes multinacionales que están Más afectando bien, nuestro territorio. esas sí son plagas. Entonces disfruten cada uno en su casa de una flor de cola de mico. Y pasando a las tradiciones y culturas ancestrales, también he traído la jagua como tal. La jagua es un árbol que alcanza hasta los 12 metros, más o menos entre 10 y 12 metros de altura, se da mucho en el trópico, es utilizado por las culturas indígenas en muchos aspectos. Su fruto verde sirve para curar enfermedades, lo cocinan y todo eso verde para curar enfermedades, sobre todo estomacales, digestivas, muy recomendable para nuestro compañero David. Sí. Lo mismo que también te recomiendo de nuevo la cúrcuma para esos problemas digestivos. Y ya cuando está madura, fermentada, los indígenas la utilizan para hacer licores. Y la consumen también. Ahora sí me interesa mucho más. Sí, ajá. Y la utilizan también para limpiar todo su organismo. Tradicionalmente, cuando se hacen ritos o actos culturales dentro de ellos, por ejemplo, dentro de su cultura, lo que ellos hacen es untarse en la jagua como una bendición, agradecimiento. La jagua esta semilla proviene mitológicamente para esta cultura, proviene de una diosa que traía ese nombre, Jagua. La diosa les enseñó a ellos a cultivar, a sembrar, a pescar, a cazar. Entonces, ese agradecimiento tan grande que le tienen a la jagua y ese respeto lo utilizan para agradecer y continuar su camino, digamos, cultural, social y formas de vida. La jagua se extrae verde, se raya y sale un líquido negro que lo podemos reemplazar por los tatuajes, ya que dura en la piel, afecta solo la dermis 15 días. La afecta, la interviene, ¿no? Entonces se dibujan y se pintan en la piel con muchos objetivos. ¿Cuáles? No es solo embellecerse las damas, no solo las culturas y ritos ancestrales, sino que además los protegen a los bebés de los insectos, porque es repelente y además es de protector solar. Otro uso que tiene muy importante es que aísla el olor humano y en la selva así los felinos y muchos animales no logran detectar el humano, o cuando ellos van a cazar también se aíslan para poder obtener su fuente de alimento. Así que la jagua, muy interesante, una semilla que podemos propagar. En el Quindío la tenemos al sur, hacia zonas como el Ocaso, cerca de los ríos, cerca al río La Vieja, en la quebrada La Honda, he reportado presencia de esta especie, así que muy utilizable, muy propia para que la tengamos en cuenta y nos dibujemos nuestra piel, nos dibujemos con mensajes ambientales y en fin, así que aprovechémoslo. Bueno, Luis, vamos a hablar un poco del lenguaje medioambiental. ¿Qué es un parque nacional natural? Bueno, un parque nacional natural es un área que agrupa una diversidad de ecosistemas que no han sido alterados por la explotación u ocupación humana y que contienen riqueza de flora, de fauna, con alto valor científico, educativo, estético y recreativo. Una reserva natural, también conocida como reserva ecológica, es un área con condiciones primitivas de flora y fauna, destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas ambientales. También tenemos área natural única, es un escenario natural raro, según la definición de parques nacionales naturales, pues cuenta con características geológicas o de flora especiales y particulares. Santuario de Flora es un área dedicada a preservar especies vegetales de alta importancia para la flora nacional. También tenemos el concepto de santuario de fauna. Es un área dedicada a preservar especies de animales silvestres de alta importancia para la fauna nacional. Tenemos Vía Parque.
Esta categoría de protección se creó para la isla de Salamanca, pues los visitantes pueden apreciar los bosques de manglar, las ciénagas y playas excepcionales desde la carretera que en este caso comunica Barranquilla con Santa Marta. El Distrito de Manejo Integrado es un espacio geográfico donde los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, es decir, no se transforman ni se reemplazan, y es delimitado para planificar, regular y preservar el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales. Y son estos distritos nacionales cuando el espacio geográfico delimitado contiene paisajes y ecosistemas estratégicos para el país. Y son regionales cuando el espacio geográfico delimitado contiene paisajes y ecosistemas estratégicos para una región. Así que tenemos varios aspectos que debemos estar considerando siempre y estos conceptos los hemos leído. De un diccionario ambiental. Sí, exacto, los hemos leído a pie de la letra. ¿Por qué? Porque esa es la real definición que nos lo da Parques Nacionales Naturales de Colombia, de acuerdo a un estudio y distribución de las zonas geográficas ambientalmente protegidas. Es muy interesante y conocer y tener claros todos estos conceptos, porque cuando obtenemos estas herramientas, de la misma manera vamos a poder, como activistas ambientales en pro de la protección de nuestra naturaleza, manejar diferentes segmentos de cómo está distribuido nuestra parte natural en Colombia, y no olvidar que es función como nosotros estamos en obligación de conocer para proteger. Bueno, el tiempo en radio, como siempre, nos acosa, pero ese es el objetivo como tal. Tenemos un tema muy especial, que es cómo sería Colombia en el 2100, por culpa o consecuencias del cambio climático. Así que este tema a tratar creo que es, Luis, un aspecto bien importante. Cómo a nivel global, todas las afectaciones que siempre se hablan del derretimiento de polos, en fin, una cantidad de cosas, de inundaciones en otros países, en fin, todo ese sistema, cómo afecta finalmente Colombia. Y es un tema que se habla a diario desde las comunidades, desde las organizaciones, desde las instituciones oficiales, pero vemos que como seres humanos tal vez como que no hacemos nada realmente para contribuir a que el cambio climático no nos siga afectando cada vez más. Y recordémosles a los oyentes que el Ministerio de Ambiente y el IDEAM acaba de publicar un informe, digamos, demostrando cuál ha sido el grave impacto de la reforestación en Colombia, haciendo, digamos, cifras comparativas entre las pérdidas de bosques y selvas nativas desde el 2020, comparándolo con el anterior año 2019. Un tema que nos sigue afectando por usos de suelo, infraestructura mal organizada, digamos que el tema de la megaminería y la minería ilegal afectando los territorios, los cultivos ilícitos, digamos, todo esto hace parte de un proceso de reforestación que ha generado mucho impacto en Colombia y en el mundo, obviamente. Nuestros nevados, cómo es que debido al aumento de la temperatura, nuestros nevados se están acabando. Ya el hielo pues casi prácticamente como tal, la nieve. Lo que solíamos tener hace unos años acá en el departamento del Quindío, el nevado del Quindío ya no es nevado, dejó de ser nevado hace unas cuantas décadas por tema del cambio climático, lo que conocemos ahora como Paramillo del Quindío, donde está pues los pantanos del Quindío, donde nace la Quebrada Cárdenas, una de las afluentes del río Quindío, y bueno, digamos que son ya puntos geográficos que ya no tenemos en nuestro territorio quindiano, como el nevado en específico. Claro, y es que según el IDEAM se ha perdido el 84% del territorio glaciar que existía en nuestro territorio, y se advierte como tal que de continuar este aumento de temperatura, en 3-4 décadas, chao, ya no vamos a tener ningún páramo, va a ser un recuerdo nada más. Vamos para el próximo programa a ampliar este tema, el cual están todos cordialmente invitados. Vamos a hablar sobre los animales en peligro, los que tenemos
acá en nuestro país, en fin, eventos extremos, cómo podremos mitigar o estar preparados para cualquier tipo de evento, cómo se generan pérdidas de playa y erosión de costera y el blanqueamiento de los corales. Nosotros vivimos gracias a los corales, así que todos estos temas vamos a tratar en nuestro próximo programa. Agradecerles a todos, Luis, David, muchas gracias por compartir con nosotros, por apoyar tanto con información tan valiosa para el humedal. Muchas gracias a usted, Amparo, y bueno, a todas las personas que nos escucharon, un especial saludo para las personas en Pijao, a 4 años de realizada la consulta popular anti-megaminería. Un agradecimiento también muy especial para Mónica Flores, que también nos compartió sus experiencias sobre consultas populares en Pijao y en Colombia. Agradecemos a nuestros oyentes por el tiempo que nos han dedicado al escucharnos y al debatir con nosotros desde sus hogares o desde donde se encuentren. Los invitamos como tal a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram @comunicacionesbambú, para que conozcan como tal la flor del árbol de pan, y lo pueden hacer también por nuestro Facebook @bambuki. Quedan cordialmente invitados. Muchas gracias, buen día. El humedal.